Muy buenas tardes amigos de Panorama Sin Reserva. En esta ocasión les saludo con gusto y voy a hablarles acerca del inicio, del arranque de las campañas electorales en México, que bueno, hay que decirlo, son siempre un periodo recurrente de apasionamientos, tensión política y social, creatividad en contenidos para posicionar a los candidatos y un reto enorme para las autoridades electorales. Ni un solo minuto desde que inician las campañas electorales es desperdiciado por los actores políticos y sociales, y me atrevo a decir que en nuestro país prácticamente no hay un solo ciudadano que no se pronuncie o reflexione acerca de su gallo o de lo que se requiere para cambiar este país. En esta oportunidad, las campañas electorales que hoy inician se ha convertido por mucho en la madre de todas las batallas. Comienzan, por decirlo así, los juegos del hambre. Pero más allá de un cargo, del de presidente de la República y hasta del de regidor, me parece que en esta elección, por todos los factores internos y externos, se juega por mucho el futuro de nuestro país. Una nación que arrastra, hay que decirlo con claridad, desde hace muchas décadas, un desgaste enorme, marcado por la violencia, la corrupción, la pobreza, la marginación, la falta de justicia social y la ausente moralización de la vida pública y de la propia clase política. Estamos ante un sistema, más allá del de partidos políticos, que está obeso, anquilosado, oxidado, podrido, que se debe de transformar, que no destruir, porque el sistema como tal no se destruye, es como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El proceso electoral 2018 tiene su etapa más importante justo en las campañas electorales. Es ese espacio de prácticamente 3 meses en la que todos observan a todos, el INE, la FEPADE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus homólogos locales deben todos procurar hacer un extraordinario trabajo, tanto en lo administrativo electoral como en lo que hace a las decisiones jurisdiccionales. Es un periodo de reflexión en el que debemos, sinceramente hablando, pensar más allá de nuestros intereses individuales y pensar en la nación, en lo colectivo, en el bien común, que no es una utopía, sino una realidad que se construye desde la decisión, me parece, de una urna de ir a votar y con el ejercicio del poder de la mano de la sociedad y con una sociedad que empuje y que reclame los resultados. Los antecedentes recientes no dejan muy buen sabor de boca, al menos en lo que hace a las contiendas presidenciales, en las que se ha acusado y con argumentos contundentes de una parcialidad y partidización en las decisiones del conjunto de autoridades vinculadas a la rectoría del proceso electoral, quienes son cuestionados por su falta de autonomía, imparcialidad e independencia. Y es que si bien es cierto, el juez jamás deja satisfecho a todos, la realidad es que un sistema democrático como el nuestro está cada vez más cuestionado. Los consejeros y magistrados deberían preocuparse no solo por el resultado inmediato de su decisión, sino por el juicio que la historia hará de ellos en forma lapidaria o reconociendo su integridad. Uno de los más grandes de las ciencias políticas y experto en sistemas democráticos y elecciones, Dieter Nolan, alemán, ha expresado en general, pero en particular para América Latina y México, que el contexto hace la diferencia, y creo que en ese proceso electoral aplica mucho más que nunca. Después de un desgaste al interior de los partidos, de un polémico y cuestionado uso de la figura de las candidaturas independientes, de decisiones de las autoridades electorales controvertidas y de la viralización de contenidos políticos y memes en redes sociales, hoy tenemos a solo 4 candidatos. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, puntero en todas las encuestas, José Antonio Meade, candidato del PRI, Anaya, Ricardo Anaya por el PAN y el Frente, y Margarita Zavala, que se puede resumir prácticamente en 2 expresiones. La que representa a AMLO, un candidato persistente, paciente y perseverante, que ha pasado de ser el blanco de todos los ataques y todos los fraudes en procesos electorales anteriores, pero que ha mantenido e impulsado un movimiento que hoy lo tiene como el mejor posicionado, el candidato más experimentado y con mayor conocimiento del país, de sus necesidades y de su proyecto alternativo de nación. Y por otro lado, la opción que representa el presente y el pasado político de nuestro país, con un José Antonio Meade que no levanta, que no puede desligarse de la imagen corrupta de los partidos que lo impulsan, ni de la estafa maestra, ni de los desvíos de sede sol, o los robos en despoblado de tantos gobernadores, con una Anaya que primero destrozó la estabilidad de su partido,
con tal de quedarse con la candidatura y vino a venderle a un PRD desdibujado y a un Movimiento Ciudadano sobreviviente un frente que rompe con cualquier lógica por la contradicción ideológica de sus integrantes. Y al final, una Margarita Zavala que al no poder con Anaya, decide hacerse una pseudo independiente, pero que jamás podrá quitarse de encima la losa, la gran losa que representa el fallido gobierno de su esposo, en el que ella misma estuvo. En esas se encuentran las dos opciones que hoy tiene México para más de lo mismo, con la coalición del PRI, el Frente del PAN y la Independiente Margarita, o por otro lado Andrés Manuel López Obrador, que representa ya no solo al sector más reprimido de este país, sino que ha convencido a empresarios, académicos y muchos ciudadanos valientes de bien que quieren y requieren un México mucho mejor de lo que hoy está. En ellos reposan los destinos no solo de los próximos 6 años, sino de mucho más que está en juego. No solo es lo que representa Trump para nuestro país por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, su muro y tantas disparatadas que día a día se inventa, sino una cadena de impunidad, corrupción, violencia, que en ese sexenio se ha tristemente coronado. Se trata no solamente de los 43, de las estafas maestras, de la impunidad persistente en este país. Me parece que es romper esquemas y paradigmas por la vía pacífica y democrática para transformar de raíz este país, sentar las bases de una nación renovada y comenzar a pensar en grande por una patria unida, orgullosa de su cultura, que es envidiada en otras partes del mundo, y apostándole al desarrollo sostenible y sustentable, pero siempre con justicia social, más allá de los juegos macroeconómicos y la geopolítica, que es algo con lo que se debe de lidiar. El contexto, como decía Nolan, hará la diferencia, pero usted, me atrevo a invitar a los ciudadanos y a los votantes, a los indecisos, harán la diferencia no solo al acudir a las urnas, sino al participar y exigir el cumplimiento de cada una de las promesas de campaña. Aprovecho la ocasión para dejarles mis redes sociales, @jc_fajardo_tab en Twitter, Julio Fajardo en Facebook y al 9931620893 para cualquier consulta en materia de derechos humanos y político electoral. Muchas gracias.